para entrevistarlo sobre su carrera de periodista y temas que van a salir para hablar de Boca en una hora de este vivo, temas varios. Vamos a tocar el pasado, y bueno, a ver, Marcelo ahí, lo estamos esperando, Marcelo. Ahí creo que lo invité, creo que hice bien los deberes. ¿Me escuchás ahí, José? Te escucho, pero no te veo. Espera que... A ver, te escucho. Escuchar te escucho, pero no te veo. Lo importante, hagamos un programa de radio en todo caso. Claro, hacemos un programa de radio y listo. Pero esperá que está como buscando ahí. ¿Vos me ves a mí? Yo te veo perfecto. Está. Recién afeitado. Sí, afeitado. El barbijo me hizo afeitar, como te decía hoy. Che, qué lástima. Ahí te veo, Marcelo. No te has afeitado, Marcelo. Ahí estamos. Bueno. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Todo bien? Bien, Marcelo, bien. No, el barbijo me hizo afeitar, Marcelo, porque ya me incomodaba, ¿viste? Sí. Sí. Bueno, Marcelo, tuvimos un acto fallido en la conexión hace un par de días. Bueno, sí. Básicamente esta entrevista era para tus inicios como no solamente como periodista, sino yendo a la cancha, a la Bombonera, tu primera vez, que ya habías comentado, pero bueno, vos lo vas a repetir, siendo pibe, siendo nene, tu primera vez en la Bombonera de Buenos Aires. Sí, por si alguno lo escuchó la otra vez, lo hacemos breve. Fue en 1970, campeonato nacional, se van a cumplir 50 años, medio siglo ya. Partido de miércoles a la noche, único día... No, se van a cumplir a fin de año. Los que sí se cumplieron son de mi primera vez en la cancha, que no fue en la de Boca, sino en la del clásico rival. Exacto, por Copa Libertadores. Exactamente, fui a ver un partido por Copa Libertadores que por suerte ganamos. Y en la Bombonera entonces sí, se van a cumplir 50 años, o sea, voy a tener 50 de los 80 que va a cumplir el estadio, yendo a la cancha. Y como te decía, un miércoles a la noche, único día franco de mi viejo, partido con San Martín de San Juan por el viejo campeonato nacional. Era un torneo en 2 zonas y esa era la última fecha de la etapa clasificatoria. Boca ya estaba clasificado. Exactamente. Boca estaba clasificado y por ese motivo el técnico José María Silvero puso a algunos suplentes. Igual jugaron algunos de los titulares. De hecho, los goles fueron de Norberto Madurga y Rubén Suñé, 2-0 en el primer tiempo, un trámite tranquilo para un equipo con mucha experiencia. Y después de eso Boca jugó la semifinal con Chacarita, que venía de ser campeón en el Metropolitano del año anterior, y la final con Rosario Central. Claro, y la final con Rosario Central, una final difícil. Y como todas las finales con Central, difíciles. Y
y no sé si no hubo polémica. Bueno, no estaba Coudet en esos años. No, siempre hay polémica cuando juega Boca. Pero no, en aquella final lo único extraño o anormal, pero dentro de lo reglamentario, fue que el gol de Central con el que se puso en ventaja y estuvo 1-0 arriba un rato largo, Sí. un pelotazo largo que rechaza el Tano Roma saliendo del arco. La pelota le pega a Landucci, al flaco Landucci, que tuvo una larga carrera, terminó en Estudiantes. El número 2. Volante central que después termina corriéndose al fondo. Y la pelota le pega a Landucci e ingresa mansamente al arco de Boca. Así se puso en ventaja Central. Boca lo pudo empatar recién sobre el final con un gran gol de Ángel Clemente Rojas. Está el video, se puede ver. Sí, correcto. Y hubo suplementario y en el alargue Jorge Antonio Koch convirtió el gol de la victoria. Jorge Koch, en Facebook ayer, con sus 73 años, creo que tiene Jorge, subió un video en Facebook haciendo jueguito en la casa. No sé si lo viste. No lo vi, lo voy a buscar. Sí, está, pero muy bien, haciendo jueguito, se filmó, espectacular Jorge. Y tuvo Jorge una larga carrera en Boca. Claro, después volvió en el 80. En el 80, bueno. Estaba mal y dio una mano ahí con un par de goles importantes. Después vamos a detenernos en ese equipo del 80. Bueno, mirá que ha habido mejores para analizar de Boca, pero si querés el del 80, vamos al del 80. No, porque siempre está el famoso tabú del Boca riesgo con el descenso del 80, riesgo con el descenso del 84, y no existió. Por eso quiero determinar esto. ¿Se entiende? En el 80 estuvo una rueda sin perder. Llegó a estar una rueda sin perder. Obviamente arrancó muy mal el equipo. Pero último terminamos. Claro, a ver, Marcelo, si vos me tenés que hacer una corrección. Terminamos anteúltimo la primera rueda en un empate con el Boy y la Bombonera. Puede ser, habría que buscarlo ahí, habría que chequear en la página del amigo Historia de Boca. Sí, perdíamos 1-0 con gol de Ali y empató el ruso Rivolsi de penal a la Pantera Rodríguez, que era el arquero del Boys ese año. Estaba a préstamo. Y en la segunda rueda, si hubiera una apertura y un clausura como hubo después, Boca termina anteúltimo, y en la segunda rueda, que River es campeón, porque era torneo de 2 ruedas, en la segunda rueda Boca finaliza primero en la sumatoria de puntos, que en la general termina séptimo. Exacto. Nunca hubo riesgo de descenso. No. Termina séptimo y, como te decía, completa una rueda sin derrotas. Y el equipo termina peleándola. Obviamente ya se imponía una renovación, porque hay que recordar que cuando Lorenzo arma el gran equipo que termina siendo campeón de todo, auténticamente campeón de todo, campeón argentino, campeón de América, campeón del mundo, varios de esos jugadores ya eran veteranos, sobre todo para la época. Recordemos que antes un jugador, cuando cruzaba el umbral de los 30, ya se empezaba a hablar de su retiro, a diferencia de lo que ocurre hoy. Y en ese equipo tenías varios jugadores que ya habían pasado los 30, como Pancho Sá, el Toti Beglio, el Chapa Suñé, Marito Sanabria, y que por supuesto en el 80 ya eran bastante más grandes y habían bajado lógicamente su nivel. Exacto, y qué increíble la historia potente, un excelente jugador que en el 78 vuelve como suplente y está hasta el 80. Exacto. Sí. Ídolo mío de pibe. Patota. Ahora vamos un poquito para atrás y te pregunto a vos, Marcelo, que nombraste el gol de Madurga en tu primer partido en la Bombonera, que se van a cumplir 50 años a fin de año, que mete un gol Madurga. Yo tuve en un café con Madurga en el año 2004, sentados los dos tomando un café,
Y Madurga me dice que siempre me dijo que se había arrepentido de haberse peleado con Armando en el 71 y haberse ido a Palmeiras. Así me dijo, textuales palabras. El equipo de Rogelio Domínguez, que yo siempre lo defino como, ya que sale el tema potente, el campeón sin corona. Sí. Jugaba muy bien al fútbol, aplastaba a los rivales, nos quedábamos en los tramos finales. La pregunta que te hago a vos, ¿qué pensás vos si Madurgo hubiera seguido en Boca y hubiera estado en ese equipo de Rogelio Domínguez? Hipótesis, ¿no? Ya... Bueno, en principio le hubiera costado ubicarlo, porque si algo le sobraban a aquellos equipos de Domínguez eran jugadores de mitad de cancha hacia adelante. Recordá que en el 73, por ejemplo, vos eras chico, sí. Sos más joven que yo, aunque no parezca. En el 73, el Puma Armando trae a Carlos Guerini, Chupete Guerini, que era un win izquierdo, goleador, de Belgrano de Córdoba. Y en el plantel estaba Enzo Ferrero, que era una de las principales apariciones ofensivas de las inferiores junto con Potente. Sí. Y durante todo el 73, Ferrero y Guerini comparten el ataque de Boca. Los dos, además, casi que de lo único que podían jugar era de win izquierdo, más allá de que Ferrero era derecho, en realidad era diestro, pero manejaba también la zurda con mucha habilidad. A tal punto era el nivel de los dos que Guerini, en aquel 73, juega las eliminatorias para la selección argentina. De hecho, convierte el último gol de Argentina en el partido que define el pasaje a Alemania 74, que es contra Paraguay. El 3-1 en cancha de Boca. El 3-1 en cancha de Boca. Exactamente. No, porque también otro tabú que en cancha de Boca quedamos eliminados. Cuando en el 70 se jugaron 2 partidos nada más. Claro. No, viste, porque la clasificación a México 70 se pierde de visitante, hay que aclararlo. Exactamente. Porque en la Bombonera la selección gana y empata contra un muy fuerte seleccionado peruano. Pero volviendo al 73, sí, Argentina ahí gana los 2 partidos contra Bolivia y Paraguay y se termina clasificando. El tercer gol lo hace Guerini, que era el titular en la selección, mientras que en Boca en muchos partidos era suplente. Ya. Una rareza. Es una rareza. Yo creo que el equipo de Domínguez obviamente podría haber salido campeón, estuvo cerca de hacerlo. Sí, y más cerca estuvo, y yo diría que más lo merecía aún, el del 72. Año en el que ocurrió una irregularidad insólita en la AFA. A ver, contame. Fue así. Había un campeonato nacional, como era costumbre en el segundo semestre del año. Se dividen los equipos en 2 zonas y se clasificaban a las semifinales, como en ese que contábamos recién del 70, los 2 primeros. Sí, los 2 primeros. En una zona se clasifican San Lorenzo y River. San Lorenzo, dirigido por el Toto Lorenzo, que venía de ser campeón del Metropolitano. Bicampeón ese año, claro. Y que va a terminar ganando ese nacional. Y en la otra, llegan a la última fecha, en el primer lugar, Boca y Colón. Colón de Santa Fe, que tenía un muy buen equipo. La pareja central era Villaverde Trocero, que después viene a Independiente. Exacto. Y había una regla según la cual si el primero de una zona, en este caso Boca, sí, le sacaba 4 o más puntos al segundo, en este caso Colón, solamente se clasificaba el primero. Fue una decisión que... Solamente se clasificaba el primero. Solamente el primero de esa zona.
de la otra zona, si había menos puntos de diferencia, pasaban los dos. Pasaban los dos. Y Boca, en el 72, le saca 4 puntos a Colón. De hecho, se lo saca con un gol sobre la hora Huracán. Pues estaban clasificando los dos, Boca le hace un gol a Huracán. No era una época tampoco donde había tanto contacto transitorio, ¿viste? Bueno, celulares desde ya que no. Sí, que estaban todos en contacto a ver cómo va, cómo... Sí, Boca ya estaba clasificado, entonces le daba casi que lo mismo ganar, empatar o perder el partido, lo termina ganando y le saca esa ventaja a Colón. ¿Qué ocurre? La AFA decide, creo que ya estaba resuelto desde antes, Sí. imagino, que se cruzan el segundo de la zona en la que entró el segundo con el primero de la otra zona. Y el primero de la zona que tuvo 2 clasificados quedaba libre a la espera, o sea, se clasificaba directamente a la final. En este caso, San Lorenzo. En este caso, San Lorenzo. River le gana a Boca 3-2, un partido en la cancha de Vélez dramático. Cancha de Vélez nefasta siempre con River. Y en esa época nos costaba mucho. 5-4, 3-2. Sí. Copa Centenario. Un partido en el cual Boca incluso falla un penal. Sí. Y lo patea Curión y pega en el palo. Termina ganando River en buena ley en la cancha de Vélez y se clasifica para jugar la final. Ese partido fue un miércoles, la final era el domingo. Con San Lorenzo en la misma zona. San Lorenzo descansado. Exacto. Juegan la final que va a largue, 120 minutos. San Lorenzo lo terminó matando físicamente y le ganó 1-0. Con gol, dale. Gol de Figueroa, Luciano Figueroa. Un rústico que solamente le pegaba fuerte a la pelota. Sí, no, era un... Porque el titular ahí en San Lorenzo era Escota, obviamente, Claro. pero en ese Nacional juega bastante Figueroa. Y sale campeón San Lorenzo, bicampeón de la mano de Lorenzo. La primera final que Lorenzo le gana a River. Y bueno, yo tengo 2 amigos, clase 48, 2 amigos grandes, uno de San Lorenzo y uno de River. Fueron a la cancha ese día y cuando terminó el partido la hinchada de San Lorenzo le cantaba a la de River: total, ¿para qué te vas a preocupar? Duraron 15 años que lloren uno más. Sí, era una canción muy conocida. Acá Clara, el amigo Romeo que dice que Figueroa no le pegaba fuerte. Claro, no, era más un win como los de antes, con desborde. Lo que tenía era poco gol, de hecho son pocos los goles que convirtió, justo lo hizo ese, seguramente en el partido más importante que jugó. Exactamente. Bueno, el técnico de Boca era Puchero Baraca. Es así, José era el técnico y en el 72 se produce esta anomalía que favorece claramente a San Lorenzo. En el 2008, en otro triangular, San Lorenzo se quejaba de que había sido perjudicado en el sorteo. Sí. Seguramente muchos no recordaban aquello que había ocurrido 36 años antes. No hicieron rewind. No. A tal punto que no ocurrió nada extraño en ese triangular del 2008. El partido era Boca-San Lorenzo, hasta le regaló un gol Javier García. Boca le gana, bueno, el gol de Pochi Chávez fue el gol del campeonato, está claro, porque, o sea, viendo después cómo terminó el Boca Tigre. Pero sí. Fueron 2 partidos que no hubo hasta ni polémica, inclusive en Tigre San Lorenzo. No sí, hubo. Se quejaban de algo, suele quejarse la gente de San Lorenzo de los arbitrajes, sobre todo cuando lo perjudican, pero no, Boca le ganó muy bien y hay que recordar que le había ganado el partido en el campeonato, en la Bombonera, con aquel tiro libre de Riquelme. Claro, que hacía 2 días que había fallecido Pedro Pompillo. Así es. Así es.
Marcelo, antes de seguir con el Boca de Lorenzo, tu comienzo como periodista. Yo arranco profesionalmente como periodista, por decirlo de alguna manera, me pagaban por lo que hacía. Sí. En 1983, en el diario Tiempo Argentino, se llamaba igual que el que todavía hoy circula, pero una primera edición. Tengo muchísimos ejemplares que venían con unas muy buenas fotos y unas hojas espectaculares. Los tengo guardados. Eso era porque la impresión se veía favorecida porque el tiraje no era tan grande como el de los otros diarios. Claro, Clarín, Popular, Crónica, por ejemplo. Exactamente, cuando se hacían tiradas que en algunos casos llegaron a ser millonarias, o sea, pasaban el 1.000.000 de ejemplares, era muy difícil cuidar la calidad de la impresión. Igual, Tiempo lo que tenía era un taller de primera, muy moderno, con el que se empezó a trabajar, que es uno que todavía está en funcionamiento ahí en el límite entre Capital y Gran Buenos Aires, al final de la avenida Vélez Sarsfield. Ah, perfecto. Sí, yo me acuerdo. Es más, los otros días encontré, ¿sabes qué encontré? ¿Viste que yo hice mi cuenta de Instagram que reviví el Boca Unión del 84? Ese gol de Porté. Sí, el gol de Porté. Encuentro, lo debo tener por acá, lo encuentro en la casa de mi madre, que me voy trayendo cosas. Está Porté gritando el gol con la boca y la red en una foto espectacular. Me acuerdo perfectamente de esa etapa. Lo tengo al diario. Mira, lo voy a tener, ahí lo tengo, sí. Yo había ido a trabajar, pero no al partido de Boca porque era un cronista novato, y obviamente me mandaban a partidos de menor relevancia, como correspondía. Sí. Pero recuerdo haber espiado aquella etapa en la que se veía el gol de Porté, con el cual Boca cortó una sequía de muchos partidos, no solo sin ganar, sino sin convertir goles. Sin convertir goles. ¿Y qué gol? ¿Viste cómo fue? La taja Tocali, pega en el palo, recorre por atrás y Porté sí, un gol. Parece el de Moussa Fillol en la Libertadores. Exactamente. Porque en el otro arco. En el arco donde siempre Mousso cuenta, y me lo ha contado a mí personalmente, que él iba siempre a la surbaja. Exacto. Donde le convierte el gol a Filiol, que ha contado esa historia siempre. Me la ha contado también a mí personalmente. Marcelo, ¿y después cómo siguió lo tuyo? O sea, ¿cómo fue? No, y a partir de ahí, ese diario cerró en 1986. Yo ya había hecho una experiencia siempre como colaborador, ¿no? Porque costaba sumarse a la planta permanente de un diario siendo tan joven. Yo arranqué con 20 años recién cumplidos y había hecho entonces una experiencia en Popular, y después de ahí, de Tiempo, cuando cierra, voy a trabajar a Crónica. Sí, junto con un amigo, Fernando Otero, un amigo de muchos años, hincha de Racing, que está trabajando ahora en Racing justamente, y nos lleva un amigo de los dos, Daniel Feuer, Gordo Feuer, en esa época Gordo, después adelgazó, por suerte, y nos lleva a Crónica, y ahí conozco el mundo de Crónica, que es muy particular. Hay muchos mitos alrededor de Crónica, y ahí adentro pude comprobar que algunos eran verdaderos, otros estaban un poco exagerados, pero era un lugar muy especial,
donde ¿te puedes contar eso? aprendí mucho. Ahí estaban, por ejemplo, Real y Ventura, entre otros. Con Real nunca tuve relación, con Ventura sí. Claro. Porque Luis colaboraba en la sección deportes, él estaba ya en la parte de espectáculos, ya enfilaba para ese lado, sí. Pero como tenía un origen en deportes, colaboraba a veces con nosotros y ahí lo conocí. Y bueno, tuve a los jefes históricos de Crónica y era toda una ceremonia ir a la cancha, pelearse con los fotógrafos. Cuando digo pelearse en serio. Los fotógrafos eran bravísimos. Sí. Y ahí más de una vez, esto no lo digo con ningún tipo de orgullo, sino simplemente describiendo lo que pasaba, más de una vez las cosas se arreglaban a trompadas. Dentro o fuera de la redacción, porque era así como funcionaba. Incluso se contaba, yo no llegué en esa época, que el comedor, había un comedor en el diario, me explicaron que durante mucho tiempo se servían bebidas alcohólicas y dejó de hacerse porque se atribuía a eso la cantidad de incidentes que había después de las comidas. Potenciaba el alcohol. Potenciaba el alcohol. Y en Crónica estuviste entonces hasta... En Crónica estuve hasta el 96, cumplí una década. No sé si decir una década ganada, una década empatada, perdida. Una década de trabajo. Listo. Con todos los resultados posibles. Porque si no, ya, viste, están con la década ganada, que la década perdida, que viste, cumpliste una década. Una década ahí. Mientras tanto, estuve en otros lugares, trabajando, no solo con fútbol y no solo con deporte. A veces ahí en Crónica se hacía de todo. Me ha tocado desde cubrir el primer, al menos me dijeron a mí que era el primer recital o la primera presentación de la Mona Jiménez en la ciudad de Buenos Aires. Yo no era un experto en el cuarteto, en general en ninguna música, pero menos en el cuarteto, y se presentó en el Luna Park. Entonces fui a eso. Obviamente se trabajaba cuando había elecciones y en algunos acontecimientos vinculados a la farándula, como por ejemplo cumpleaños de Mirta Legrand, que había que ir y no preguntarle cuántos años cumplía. Esa era la única por supuesto, directiva. Y en esa época, porque Google empezó en el año 1998, o sea que no había Google tampoco, nada. No. Sí, bien digo, en el 98 fue Google, así que no había buscador, no había nada. No, nosotros en Crónica, yo, salvo los últimos años, Crónica TV arranca en el 94 y entonces ese año Héctor Ricardo García, que era el dueño, falleció el año pasado, hizo instalar computadoras en la redacción, pero no para trabajar nosotros, sino para que se viera cuando transmitían desde la redacción de Crónica, parecía que era una redacción moderna, pero en realidad todas las computadoras estaban apagadas. Después, sobre el final, empezamos a trabajar con la computadora, sobre el final, digo, de mi carrera ahí. Y yo en el 96 me paso a Olé, que bueno, pues agarraste la etapa gloriosa de Boca a partir de ahí, y ahí fuiste ya en primera plana, escribía una columna de frente, que era esperada por todos nosotros, y la hiciste por muchos años. Y la hice durante 10 años también. Yo
siempre pongo décadas, ¿viste? Son décadas, claro. Arrancamos, hace poco se cumplió el aniversario porque el primer de frente que sale con tal título, yo ya había escrito algunas columnas. La historia, para hacerla breve, es en el 96, por iniciativa del que entonces era el responsable de la publicación, Mariano Hamilton, se hacen algunas columnas con sentimiento de hincha, en las cuales supuestamente escribía un hincha y la hacía uno de nosotros. Yo hacía la de Boca bajo el seudónimo Juan Carlos Regosti, un nombre de fantasía. Sí, me acuerdo. Obviamente no dejaba duda de que se trataba de alguien que no existía. Y en el 2001, ya ahí con el compañero Leonardo Farinella al frente, empiezan las columnas partidarias, llamémosle. Y los cruces. Claro, y justo debutamos en el 3-0 de Boca River con el gol de Ibarra, el gol del Topo Gillo y el penal de Guillermo. Exactamente. Así que me tocó fácil en el arranque. Me tocó fácil. Así que bueno, y ahí estuve hasta el 2011. Me fui en mayo del 2011 a trabajar a otro diario que también era de ahí de Clarín, que se llamaba Muy, que duró 4 años. Mejor dicho, duró 5. Yo al cuarto me fui a Clarín, a la sección deporte, volví a deporte de Clarín, y ahí fue donde terminó por ahora mi carrera periodística. El año pasado, a fin de abril, di la zurra después de 23 años que estuve ahí. ¿Pero por qué decís terminó? No, terminó porque veo difícil reinsertarme en algún medio. Estuve prácticamente en todas las editoriales, y me parece que ya estoy fuera del mercado. Bueno, eso es relativo. Y más que en el periodismo no es como en la carrera de fútbol. No importa la edad. Además tampoco son grandes. Bueno. No, pero yo diría que sí, que importa la edad un poco, ¿eh? Me parece que en los últimos tiempos en las redacciones se enamoraron un poco de la gente joven, que está bien. Yo, para empezar, tengo hijos jóvenes, tengo sobrinos jóvenes, así que los quiero mucho. Y también tengo muchos compañeros con los que he compartido. Algunos son jóvenes, otros lo eran cuando los conocí. Y tengo muy buena relación con ellos, pero me parece que en los diarios últimamente, con esta necesidad de renovar, de apostar por las nuevas tecnologías y todas esas cosas, hay una preferencia en algunos casos, ¿no? Porque también hay excepciones siempre, pero hay una preferencia por la gente joven. Está bien, me parece que se le dé la oportunidad, y yo me parece que esta etapa la veo desde la tribuna, como cuando era pibe. Desde la tribuna. Marcelo, bueno, eso era lo que nos había quedado pendiente. Bueno, ahora comentame el Boca. Acá hay unas preguntas, yo no alcanzo a leer. Dice la temporada 84 también, riesgo de descenso. No hubo riesgo de descenso en la temporada 84. No hubo riesgo, se jugó con la cuarta división, pero Boca tenía... los promedios se ponen en 1983
Ese año desciende Racing y Nueva Chicago, bien digo. Sí. River sale anteúltimo. Si no hubiera sido por los promedios, fue un mal año de River con Puchero Baraca de técnico, el técnico de Boca del 72 que hablábamos hoy. ¿Está bien lo que digo? Sí, sí. Y River sale anteúltimo. River no desciende porque se habían puesto los descensos y le tocó a Racing. Boca hasta el 84 conservó el colchón de puntos que hizo en el muy buen campeonato metropolitano 82 que terminó en el 83 con Carmelo Faraón. Exactamente. Sí, sí, es un torneo que pelea hasta el final. Ese está muy bien Independiente Estudiantes. Que le ganamos a ambos. Claro, lo que pasa, Boca tiene ahí una seguidilla fatal con Sarmiento de Junín e Instituto. Y claro, el día de los 2 penales de Monuti a Brindisi y también erramos un penal en Junín. Así es. Erramos un penal en Junín. Exacto. Esos 4 puntos, porque eran 2 puntos, a Boca lo alejan, pero finalmente termina tercero en ese campeonato. Así es. Nunca hubo riesgo tampoco de... No, y además en el 84 es verdad que hay partidos en los cuales se juega con los futbolistas de las inferiores por el conflicto con el plantel profesional, sí. Pero son pocos. Durante gran parte del año el equipo es el de los grandes, el de los titulares, obviamente muy lejos de las mejores versiones que hemos visto de Boca. Seguro, además. Pero era un equipo donde estaba el Loco Gatti al arco, estaban Ruggeri y Gareca, que eran 2 jugadores de selección, antes de irse, estaba Pasucci, había jugadores como para presentarse y dar una pelea. Estaba Abdeneve, autor de pocos pero grandes goles. El de los goles lindos, diría Víctor Hugo. Sí. El nombre de los goles lindos. Que en el 85 nos mete un golazo jugando para Platense que se metió a 3 o 4 en una baldosa. Sí, era un jugador especial. Se destacaba por hacer pocos goles, pero generalmente eran golazos. Golazo. Ahí nos pedían que recordáramos el Boca 4-3 de la Copa. A ver si vos estás leyendo porque yo no estoy leyendo. A ver, dale. Sí, nos pedían justo ese del 91, el clásico con el que arranca la Libertadores de aquel año. Exacto. Ese lo fui a ver, ya ese es un año en el que voy a cubrir bastante a Boca, y recuerdo que la sensación que yo tenía dentro de la cancha era que Boca lo podía dar vuelta ese partido. Recordemos que perdía 2-0 a poco de haber empezado. Exactamente. Descuenta 2-1. Rápidamente el tercero. Enseguida le meten el tercero. Se produce la expulsión de Astrada. Y al margen de eso, que por supuesto termina siendo importante, uno veía, bueno, La Torre debe haber sido su mejor partido en la historia probablemente. Uh-huh. Y uno veía que Boca metía, que iba desde atrás, que empujaba con Marchesini, con Junta, los dos que yendo a la carga Barraca empatan el partido. Gol de Junta y gol de Marchesini. Exacto. Hasta que llega la gran jugada de... Dale, contá la voz. El desborde de Batistuta por derecha. Exacto. Y la tijera de La Torre sobre la hora para ganar 4-3. Era también el primer partido oficial internacional de Tavares en Boca. Exactamente, que ese año comienza la paternidad en los torneos de Mar del Plata. Exacto. Yo recuerdo que después de ese partido
era una época en la cual existía la chance de hablar con los protagonistas. Sí. La verdad que tuvimos esa suerte los de nuestra edad, que podíamos ir a un vestuario o esperar afuera y tener acceso a jugadores, a técnicos, que hoy está vedado. Y Tabárez, respecto de si él creía que en algún momento se podía dar vuelta, dijo algo que luego se lo volví a escuchar, que él creía que los milagros en el fútbol existían y que él tenía varios ejemplos para demostrarlo. Y claro, porque hubo situaciones de Tabárez, como por ejemplo cuando gana la Libertadores con Peñarol, o como cuando se clasifica Uruguay en el Mundial de Italia 90, con Exacto. Un gol de Fonseca sobre la hora, que hacían que él creyera en esas cosas milagrosas del fútbol. Y sin duda aquella noche, 27 de febrero del 91, fue una de esas noches milagrosas en las cuales la suerte, el destino o arriba estuvieron con Boca y le permitieron ganar ese partido. Que Boca se lo llevó a River, se lo llevó puesto a River, se lo llevó puesto. Lo metió en un arco y bueno, no tuvo una buena performance Pacet, me acuerdo que era el arquero. Bien digo, un joven Pacet por esos años. Exacto, Oscar Pacet. Sí, por ese año. No tuvo una noche brillante. River también, La Torre ese mismo año, yo recuerdo estar en el adicional de socio, el golazo del Gato Miguel. River era como que no tenía tampoco un arquero muy definido. ¿Te acordás del golazo? No, además era una característica de Pasarela cambiar contra los libros que indican que una vez que te la jugás por un arquero, bueno, vos algo conocés del puesto. Sí, por eso, mantener, sí, por eso. Salvo el partido, bueno, viste que ahora se cambia, en Copa Argentina ataja que ocurre en Europa, ataja en Copa Argentina, ataja o en las Copas de Europa ataja el suplente y después en el torneo ataja el titular, bueno, en fin. Pero no era el caso ese, puntual. No, acá le mando un saludo, yo estoy leyendo ahí los mensajes. Yo no leo nada. Arizón, sí. Jorgito que tiene que la mamá era de Villegas. Así es, sí, me enteré hoy. Sí, dale, vos lees, dale. Porque yo no le puedo leer a eso. Y después hay uno que no sé si es vecino tuyo, un tal Álvarez, ¿puede ser? ¿De apellido? No, hincha de Independiente, Luis. Fanático de Independiente. Y muy memorioso. Fanático, bueno. ¿Qué dice? Que estoy loco. No, dice que a nosotros nos salvó Grondona, me parece que se equivocó de canal. Pero... No, justo Grondona a nosotros. Él lo dice hincha de Independiente. No tiene vergüenza. Discutilo después. Sí, fuimos perjudicados siempre los 80 con Independiente, dale. Siempre. Bueno, y esa Libertadores termina en Santiago de Chile, ¿no? Con aquel partido accidentado contra Colo-Colo. Sí. Lamentablemente no pudo coronar ahí el maestro lo que hubiera sido un primer puesto en el torneo local. Recordemos que justo hasta ese torneo no se consideraba campeón al que ganaba el Chico, en este caso el Clausura, y estuvo hasta semifinales de la Libertadores, ¿no? Boca, puede ser que, o sea, ¿qué pasó con, por qué a River y a San Lorenzo le dan un campeonato similar del 36 y a Boca nunca le otorgaron una estrella por ese campeonato, ese Clausura 91? Habría que citar acá... ¿Me escuchas bien, Marcelo? Yo te escucho medio bajo. Yo te escucho perfecto, sí. A ver si mi teléfono... Yo te escucho bárbaro. Yo te escucho pero bajo, dale, seguimos. Bueno, te decía que tendríamos que traer para eso a Guillermo Shoa o a Sergio Lodice, alguno de los
historiadores del club que están más al tanto y que expliquen cuál fue el criterio que siguió la AFA. Lo importante me parece es que ya no se discute, quedó fuera de todo debate, que los títulos anteriores a 1931 se cuentan, que la historia se cuenta completa, que los clubes empezaron a competir prácticamente cuando nacieron, en los albores del siglo pasado, y si alguno quiere recontar historia, que lo haga. Por supuesto le quedará más cómodo, más prolijo para su historia eliminar algunos años. En el caso de Boca, más allá de que hemos tenido algunos años difíciles y ya mencionamos el 80, el 84. 84. Está el 49, que no lo vivimos, sí, porque no somos tan grandes, pero en la última fecha. Ahí sí hubo riesgo de descenso. Sí. Hay que decir también que Boca, por escándalo, en aquel torneo fue el que más entradas vendió, sí, con su peor campaña en el profesionalismo. Sí, exactamente. Y entonces no hay nada para cortar en la historia de Boca. Hay grandes triunfos, grandes logros, hay más títulos que cualquiera, y hay por supuesto algunos sinsabores, algunos disgustos que suelen ocurrir cuando un equipo como el nuestro está siempre en el máximo nivel de la competencia. Exacto. Marcelo, fue muy criticado Alfaro con el planteo en el Monumental en el 2019, el 0-0 por el torneo, un punto que terminó sirviendo. Y sí. Dijo, yo no quiero ir de parte. La pregunta ahora, vamos a los cruces. Pocos se acuerdan del partido de ida de River en la Sudamericana. River fue a hacer lo mismo, a pegar, a lesionar al Burrito Martínez, que estaba levantando el nivel. Banchoni y Poncio nunca vieron la roja y el partido terminó 0-0 y nunca nadie dijo nada. No, desde ya. Lo que pasa es que acá, bueno, un saludo para Curly, amigo de Hermandad Geneise. Yo no lo estoy leyendo, por eso no contesto, porque no los puedo leer. Sí, acá algunos me preguntan también por las declaraciones que hizo Alberto Fernández, que Argentino le dio a Boca, a Maradona y a Riquelme para que supieran lo que es fútbol. Ya le contestamos a través de las redes, ya le contestamos al presidente, con respeto, ¿no? Por supuesto. Mirá, acerca de lo que vos decís, si bien seguramente Alfaro cometió errores como cualquier técnico, sí, lo que hay que decir es que desde hace tiempo yo observo en el periodismo distintos criterios de evaluación según el involucrado sea Boca u otro, sin hacer nombres, pero todos se imaginarán. Si Alfaro pone a un delantero para que juegue recostado en un sector de la cancha, cumpliendo alguna función específica, es poco menos que una afrenta a la historia del club. Si lo hace otro técnico, es un innovador táctico, un revolucionario, un audaz de los sistemas. Y lo mismo, en el 2014 yo me acuerdo que lo que se decía era que a aquel Boca le había faltado actitud, coraje, fuerza, mística. Cuando Boca, que alguna vez lo ha hecho seguramente, tiene jugadores que van muy fuerte y de pronto lesionan a un rival, como ocurrió aquel caso con el Burrito Martínez, con Gago también. Sí. Bueno, son jugadores que van fuerte, que según exige la circunstancia del partido, la instancia, y cuando lo hacen lo de Boca son mala leche, picapiedra,
hay una AFA que los te mencionan a Rabina, te mencionan a Pasucci, te mencionan a Krasowski, te mencionan a Suñé, pero también hubo un Merlo, hubo Pasarela, Higuaín, que declaró que se sintió más cómodo en Boca, aunque en River, pero Higuaín te talaba. No, desde ya. Hablando de los últimos años, ¿no? Sí. Yo creo que el planteo en la cancha de River, lo que hay que recordar también, que de pronto, por eso a veces vienen bien, quizás ya es un poco excesiva la cuarentena, pero estos días de reposo sirven para ver de pronto algunos partidos de vuelta, recordar algunas situaciones, y un problema que tuvo Alfaro fue que antes de aquel partido con River se le lesionan Salvio y Ávila. Sí. Yo creo que una cosa es Salvio jugando por la derecha con atención a eventuales subidas de casco y la posibilidad de desdoblarse en ataque y meter algún contraataque. Sí. Y otra cosa es Soldano. Es decir, no es lo mismo. Salvio está mucho más acostumbrado, es una posición natural, se ha destacado, ha jugado 10 años en Europa, prácticamente cumpliendo ese rol. Sí. Y me parece que le daba a Boca una posibilidad de agredir al rival. Bueno, pero no nos olvidemos, Marcelo, que River a los 7 minutos se encuentra con un penal VAR, como digo yo, porque el referí no lo hubiera cobrado. Es un penal VAR. Eso sí, en la Copa no. Se buscan hormigas, se encuentran hormigas, penal. No, porque acá mira. En la Bombonera, Pinola ahí a Salvio y no hubo nada. Pero hay un caso, es decir, el uso del VAR, el uso parcial del VAR, desde 2018 hasta la fecha es evidente. Lo ha reconocido el propio presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, cuando en un reportaje que le dio al diario donde saca su suplemento, donde es un sponsor del diario, tiene un espacio fijo ahí, y en un reportaje el presidente de la Conmebol admitió que hay zonas grises en la aplicación del VAR. El problema es que esos grises de un lado son siempre blancos y del otro son siempre negros. Si nosotros repasamos desde... Recordemos cómo llegó River a la final. Bueno, a la famosa final. Pinola era penal. Pero mira, no hagamos interpretaciones. Claramente el de Pinola es penal. Hay un penal de Armani sobre la hora, que no cambiaba el resultado, pero Armani podía ser expulsado. Pero cuando mete la rodilla Armani es expulsión. Bueno, entonces, desde el partido con Gremio, desde la serie con Gremio... Ese partido con Gremio, desde el partido con Gremio, vos tenés la serie con Gremio, después viene la final con Boca, después hay una final de Recopa con Paranaense, después hay un octavo de final por Libertadores con Cruzeiro, un cuarto con Cerro y una semi con Boca. Son 6 series de Conmebol. 6. Sí. Se ve bien, ¿no? 6 series. En 5 de esas 6, River tiene un penal por VAR para ponerse en ventaja. Exactamente. O sea, este es un dato. Después vamos a decir, no, pero a mí me parece que fue full de más porque es imprudente. Lo que quieras. Quiero ver además si eso se cobra a mitad de cancha, pero no importa. 5 de 6 series en las que River
tiene la chance de ponerse en ventaja con un penal de VAR. Un penal de VAR. O sea, es un penal que el árbitro no ve. El caso más escandaloso, probablemente, que fue el que menos consecuencias tuvo, fue con Cruzeiro. Con Cruzeiro, en el 5º minuto de descuento, cae un centro al área de Cruzeiro, el partido estaba en la cancha de River 0-0, sigue de largo el centro, Prato se ubica para ir a recibir el lateral, porque la había rechazado o había pegado en un juego de Cruzeiro, y cuando se está ubicando para ir a buscar el lateral, el árbitro detiene el juego para ir a consultar el VAR, y le dan un penal a River que Suárez lo tira por arriba del travesaño, el partido terminó así, 0-0. Pero yo pregunto, en esta última copa, la del 19, te regalo la del 18, en la del 19, de octavos en adelante se aplicó VAR. Ese fue el único agarrón en el área que vieron en todos los partidos, en toda la serie de octavos, cuartos, semifinal, en todos esos partidos de la vuelta, partidos parejos, definidos por un gol, definidos por penales. ¿Un solo agarrón vieron? Un solo agarrón vieron, fue ese. Bueno, pero vos viste en el segundo gol de Gabigol, de Barbosa, vos viste que quisieron buscar hormigas hasta que no pudieron encontrar hormigas. Claro. El de negro, el de blanco, el de negro, fíjate, veo mano, veo... Claro. El colmo. Hubo uno que se resignó y dijo, no hay nada. O sea, eso fue alevoso. El colmo es que le piden al árbitro Roberto Tobar, tercera final consecutiva dirigiendo a River en Conmebol, le piden a Tobar que espere para reanudar. Sí, que viste que generalmente cuando hay un gol, sobre todo como es un gol así decisivo, los jugadores se quedan festejando, tardan. Los jugadores flamencos no querían volver ya porque querían que el partido terminara y eran campeones. Y lo que hace el árbitro, protocolo, es ir a donde están los jugadores, decirle, bueno, muchachos, ya está, festejen después, vamos, que hay que seguir, qué sé yo. Y le piden al árbitro que no lo haga. Le dicen, Roberto, no te apures en volver, no vuelvas todavía. Porque estaban buscando efectivamente a ver si aparecía alguna irregularidad. No, insólito. Pero es cómico al último cómo se resigna uno, que le dice, bueno, amonestarlo porque se sacó la camiseta o expulsarlo. Ya era decir, bueno, no, esa nada más nos queda. Fue terrible. Bueno, se ha tocado mucho estos temas sobre el descenso y perder una final, una comparación totalmente ridícula. Descender es doloroso para cualquier equipo y más para los equipos grandes, y perder una final contra tu clásico rival es doloroso, pero nunca vas a comparar con lo que es un año recorrerte el país para volver a la máxima categoría. Son cosas que no hace falta ni analizar. Pero además, claro, vos cuando llegás a una final de Copa Libertadores o de cualquier competencia, se supone que en el camino algún mérito tuviste, algún acierto hubo, te destacaste en algún aspecto. Para irte al descenso, diría que todo lo contrario. Más en un país, en una liga como la nuestra, donde el descenso se resuelve después de 3 temporadas. 3 temporadas, exactamente. O sea, son cosas incomparables. Irte al descenso, no se puede comparar. ¿Que River festeje? Sí, perfecto, que festeje. No, desde ya. Tienen derecho a festejar. Se nos está por terminar, Marcelo. Sí. Bueno, tenemos que cortar vamos a cansar. La seguimos en otra ocasión. ¿Cuál era el tema? La seguimos, dale, Marcelo. Un abrazo y felicidades, como decía nuestro virrey. O como dice nuestro virrey. Bueno, saludos, José, muchas gracias. Chau.